estamos grabando, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. A ver si me toma la cámara y no se cuelga. A ver. Vamos a ver. Muy bien. Les voy a pasar el link al formulario de presentismo. Vamos a chequear si está habilitado. Perfecto. Muy bien. Bien, esto es lo que habíamos hablado en un comienzo o en otras oportunidades. Y es súper importante que nosotros tengamos en cuenta esto en nuestra vida profesional y al menos en nuestros comienzos, que no debemos confundir lo que es un caso de uso con un caso de prueba. ¿No? Casos de uso y casos de prueba. Nosotros sí trabajamos o generamos los casos de prueba, ¿sí? Como tester, como QA. Bien. Muy bien, vamos. Entonces, debemos ser conscientes de que el concepto de caso de uso dista totalmente del caso de prueba o test case. Caso de prueba o test case, elemento y condición con el que sí trabajamos en QA. Caso de uso, dice. El caso de uso es la descripción del conjunto de interacciones del sistema con uno o varios actores para alcanzar un objetivo. Bien. Entonces, caso de uso es la descripción del conjunto de interacciones del sistema con uno o varios actores para alcanzar un objetivo. Esto nos sirve como técnica para la especificación, o sea, la agrupación de requisitos funcionales. De ahí que nos refiramos al caso de uso para determinar una funcionalidad particular o un grupo de funcionalidades relacionadas. O sea, que nosotros, esto es una manera, una técnica, una forma para la agrupación de requisitos funcionales. De ahí que nos refiramos justamente una funcionalidad o, en particular, un grupo de funcionalidades relacionadas. Bien. Entonces, por otra parte, un caso de uso debe contemplar las múltiples rutas posibles que el usuario puede seguir para llevar a cabo el proceso, llamado escenario a cada una de estas posibles rutas. Bien, a ver. Por otra parte, un caso de uso debe contemplar las múltiples rutas posibles que el usuario puede seguir para llevar a cabo el proceso, llamando escenario a cada una de esas posibles rutas. Acá
Esto de posibles rutas, posibles caminos, o como a veces lo pueden encontrar, vamos a hacerlo más simple y vamos a decir las múltiples formas, y a eso le vamos a poner, como decía ahí, caminos y demás. A ver, un ejemplo muy simple. Pagar un impuesto, cualquier impuesto, el que fuere. ¿Cuáles serían algunos de los múltiples escenarios que dice acá? Por otra parte, un caso de uso debe contemplar múltiples rutas posibles que el usuario puede seguir para llevar a cabo el proceso llamado escenario a cada una de sus posibles rutas. A Puede ver, ser el pago por débito automático o el pago a través de la tarjeta de crédito o yendo a un pago fácil. Son todos para la misma función, pero distintos caminos. muy bien, excelente. Mire usted, Leticia, qué simple lo hizo. ¿El resto entendió? Sí. Sí. Bien, excelente. Esto, muy bien, Leticia, gracias. Exactamente, eso es lo que tenemos que contemplar. Los múltiples caminos o las múltiples rutas o las posibles formas de realizarlo, y con eso vamos a tener esto que menciona acá de múltiples escenarios. En mi caso particular me interesa que entiendan cuando hay un ejemplo, además, dos escenarios, y con eso entiendo que tienen muy en claro el concepto. Después, múltiples pueden ser muchos, sí, pero si entendemos dos, entendemos la esencia de cómo se hace esto. Entonces, que esto es un caso de uso. Entonces, la idea es no que haya una gran cantidad, sino que entiendan el concepto. Exacta. No. Sí, Julián. Muy bien. Pero ¿por qué serían todos los caminos que tenemos que testear? Justamente porque de estos casos de uso nosotros hacemos los casos de prueba. Entonces, esta pregunta es correcta. Está bien, es así. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos los casos de uso y lo que hacemos es justamente generar los test case o casos de prueba. ¿Se entiende, Julián? Y esto, juntamente con esto, también nos tienen que dar los datos de prueba. Eso es muy importante, tanto uno como lo otro, ¿no? Entonces, Se congeló. sí, ahí estoy, un segundo, un segundo. Bien, entonces, le estaba, bien, tranquilo, Sergio, que el señor Fiverr te hace lo posible, pero a veces no alcanza. Por eso, a ver, vamos a poner bien, muy bien, perfecto. Entonces, buenísimo. Entonces, estábamos acá. ¿Se entendió lo de escenario? Y disculpen la interrupción, por favor. Lo de los posibles escenarios, ¿se entendió? Bien, eso está Sí, sí. clarísimo. Ya ahí, entonces, nosotros recibimos esta cuestión de los casos de uso, recibimos los datos, escribimos los test case o casos de prueba. Muy bien.
A continuación veremos un ejemplo detallando dos escenarios distintos para un mismo caso de uso. Veremos dos posibles formas de publicar una noticia en Internet. Caso de uso tiene un nombre, publicación de un post o noticias. Escenario 1, publicación de la noticia desde home. Escenario 2, publicación de la noticia desde el bloque de noticias. Entonces, tenemos los actores y el usuario del sistema, que son un administrador y un usuario, o varios. Entonces, acá vamos a charlar un segundo de un actor, como dice acá perfectamente, de un actor y la función. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a pensar esto de la siguiente manera. Nosotros tenemos una empresa de generación de software. Nosotros somos una empresa de servicios de software. Muy bien. Y acá tenemos que diferenciar estos conceptos de actores, roles y demás. Nosotros bien, nosotros acá, gracias Laura, muy amable. Bien, nosotros tenemos actores y roles. Entonces, nosotros tenemos un CEO. En la compañía normalmente hay un CEO, ¿sí? O un consejo, depende. Bueno, pero si hay un CEO, es uno solo, ¿se entiende? Que desempeña esa función. Si hay directores, son varios los directores que cumplen esa función. Entonces, en el grupo de tester vamos a ser varias personas que estamos formando ese grupo, igual que los desarrolladores, por ahí tal vez haya el database, administradores de base de datos y demás. Esto hace a esta cuestión de los actores y los roles, administrador. ¿Se entiende los conceptos estos que estamos queriendo definir en este momento? Bueno, gracias Leonardo, muy amable. La idea, nosotros podemos tener un rol o una función que tenga una persona, o podemos tener varias. De hecho, cuando ingresa un compañero a nuestro grupo de tester, toman el perfil de alguno de nosotros y le cambian los datos. ¿Por qué? Porque justamente va a tener los mismos permisos y las mismas restricciones que, por eso a veces cuando se hace así automático, funciona que no le damos el permiso indicado. Esto es para que entiendan que nosotros podemos tener un rol, pero una función con muchos empleados, pero todos esos empleados van a tener los mismos permisos y las mismas restricciones. Esto es importante porque si es un grupo de desarrolladores, un grupo de tester, un grupo de QA, database, comunicaciones, New Work, a ver, todos los grupos, como lo decida la empresa tener, en cada grupo va a haber gente trabajando, colaboradores. Esos colaboradores que pertenecen a ese grupo tienen los mismos permisos y las mismas restricciones. Mientras tanto, permanezcan en ese tipo de actividad. Esto es importantísimo porque acá, cuando hablamos del caso de uso,
decimos los actores y tenemos un administrador. Por ejemplo, si tenemos un administrador, se supone que es uno solo, y usuarios del sistema podemos tener cantidad. Esa es la diferencia y eso es lo importante para que ustedes entiendan en cuanto a cómo se puede conformar esto de los actores. Puede ser uno o puede ser un grupo. Esta es la realidad. Si es de QA, vamos a hacer varios. Si es de desarrollo también. Si es un administrador, normalmente hay un administrador. Bien, entonces, esto, perdone que insista, pero para aquellos que ya lo saben es una obviedad, pero para aquellos que no es importante reforzar el concepto de roles, funciones y además la cantidad que puede haber. Todos los que estamos en Tester tenemos los mismos permisos, pero también tenemos las mismas restricciones. Entonces, recorrido de cada escenario. Recuerden, teníamos el caso, la publicación de un post o noticias, los escenarios. Esto eran las múltiples rutas, los múltiples caminos, que yo siempre le digo, si sabemos dos, nos va a costar pensar un poco más para encontrar más, pero la realidad es que sí, para mí, como docente, si está bien con dos, porque ya entendieron la filosofía de esto y entienden el por qué y cómo se hace. Entonces, publicación de noticias desde home, publicación de noticias desde bloque de noticias. Los actores, el administrador y el usuario del sistema. Recorrido de cada escenario. Pasos necesarios en escenario 1. Acceso al intranet mediante usuario del sistema, acceso a bloques de noticias, creación de la noticia, clic en editar página, creación de noticia, clic en nueva noticia, visualización de la plantilla de edición de nueva noticia. Entonces, el escenario 1 ingresamos desde home. Entonces, siempre las dos son a través de una intranet. Y acá el escenario 1 lo pone mediante el usuario, que ingresa al bloque, que ingresa a creación de una noticia, edita la página, genera la noticia, clic en nueva noticia y se visualiza la edición de la nueva noticia. Y el escenario 2, acceso al intranet mediante administrador. Entonces, acceso a contenido del sitio, acceso a la biblioteca de noticias, creación de la noticia, clic en noticia, visualización de la plantilla para la nueva noticia. Como podemos ver, en infinidad de ocasiones existen diferentes formas de realizar una misma acción. Resulta inevitable no recurrir al dicho aquel de que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, bien, pues cada uno de estos recorridos diferentes y precisando de acciones y roles distintos conforman la idea de un único caso de uso que es publicar una noticia. Justamente era lo que habíamos visto recién con el ejemplo que rápidamente resolvió Leticia de, por ejemplo, pagar un impuesto. Todos los métodos que rápidamente mencionó eran para un único fin, que era pagar un impuesto. La idea es que nosotros tenemos múltiples posibilidades de realizar una misma acción y desde determinados perfiles, ¿no? Esto también no se olviden que es lo que hablamos recién, uno como usuario, otro como administrador. En el caso que puso como ejemplo Leticia, ¿cómo sería en cuanto a los roles? A ver. ¿Alguien que no sea Leticia? El que paga, claro, pero
Leticia dijo, bueno, lo podemos pagar por pago fácil, lo podemos pagar por pago mis cuentas, lo podemos pagar por débito automático, lo podemos pagar por pago mis cuentas, podemos ir a la caja y pagarlo. No, pero el rol sería, por ejemplo, en muchos casos sería un usuario del sistema, si es pago mis cuentas o la parte de mercado pago o si lo hace por un home banking y demás. Y la otra sería personal, si voy hasta un pago fácil o otra empresa. Después me rebota los videos YouTube cuando nombro empresa. Bueno, o, o con un home banking. Se entiende que nosotros lo podemos hacer de varias maneras y además con distintos perfiles. Esto es lo que yo quería, como dice acá, que nosotros lo podemos hacer como un administrador del sistema o como un usuario del sistema. De las dos maneras podemos publicar esta noticia en intranet, pero evidentemente con dos perfiles distintos. Esa es la realidad. Y esto es lo que yo le decía recién, que lo podemos hacer de la misma manera, podemos... No, por cada camino de pago es uno, Leonardo. Exacto, los permisos de un administrador y de un usuario son distintos. Muy bien esa acotación, María, muy bien. Sí, lo que pasa es que eso no se tiene en cuenta en el caso de uso. ¿Por qué? Porque el caso de uso contempla que vos pagues el impuesto. Si fuese chequear un GPS, mirá cómo me hace pensar un ratito, si fuese chequear un GPS, podríamos realizar varios caminos o distintos recorridos y que nos marque el recorrido de cada uno. Pero en este caso, lo puntual es que si vos lo haces personalmente, es el acto de ir a la ventanilla y pagarlo. Entonces, acá lo que se tiene en cuenta es eso, no por dónde vas. Ya, podés ingresar por un home banking, por pago fácil, pago mis cuentas, por lo que fuere, pero la idea es, el caso de uso era los posibles o múltiples escenarios para realizar el pago de un impuesto. Sí, exactamente. Sí, Leonardo, exactamente. Bien, entonces, cada uno de estos recorridos, justamente esto que estamos hablando, cada uno de estos recorridos diferentes y precisando de acciones y roles distintos conforman la idea de un único caso de uso, publicación de noticias. A su vez, con tal de asegurar la corrección de cada uno de esos pasos, se debe definir una serie de casos de prueba aplicándose para cada uno de los recorridos casos totalmente distintos, sobre los cuales hablaremos. Bien, a ver, entonces, esto es un poco lo que preguntaba el compañero acá, Julián, cuando preguntó sobre los casos de prueba. Por cada uno de estos tenemos que generar un caso de prueba. Esta es la diferencia y este es el concepto, que esto seguramente se lo van a preguntar porque básicamente el caso de uso y caso de prueba, nosotros vamos a trabajar mucho con eso en nuestra vida profesional y es importantísimo que sepamos la diferencia. Es muy simple, pero hay que explicarla. Y recuerdan que nosotros hablábamos de, por un lado, las metodologías tradicionales y por otro lado, las metodologías Agile. ¿Se entiende?
¿Recuerdan eso cuando charlábamos de eso? Bien, excelente. Entonces, tenemos, a ver si podemos poner un poco más grande esto. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, tenemos las historias de usuario y los casos de uso. Las historias de usuario son tareas de desarrollo que se suelen expresar como persona más necesidad más propósito. Una historia de usuario es una explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software valor al cliente. Es tentador pensar que las historias de usuario son, en pocas palabras, requisitos del sistema de software, pero no lo son. Justamente acá es lo que yo les estaba diciendo recién. Un componente clave del desarrollo de software Agile es poner a las personas en primer lugar, y las historias de usuario ponen a los usuarios finales reales en el centro de la conversación. Las historias utilizan un lenguaje no técnico para ofrecer un contexto al equipo de desarrollo y sus esfuerzos. Después de leer una historia de usuario, el equipo sabe por qué está compilando lo que está compilando y qué valor crea. Las historias de usuario son uno de los componentes centrales de un programa Agile. Ayuda a proporcionar un marco centrado en el usuario para el trabajo diario, lo que impulsa la colaboración y la creatividad y mejora el producto en general. Bien, entonces, a ver, ¿qué entendemos de la historia de usuario? Después vamos a ver, cuando lleguemos a caso de prueba, sí. No, ese lo tengo yo, se lo subo, después se lo subo al Drive, no hay ningún problema. Sí, Lucas, te escucho. La historia de usuario es como la consigna que, que de la actividad para que todos puedan, todos en el coso de Scrum, puedan leerla y entenderla, ¿no? Sí, Sin necesidad de perfectamente. conocimiento. Exacto, pero hecho por usuarios finales. Exactamente. Entiendo que son las... No, fíjate que lo que pasa es que estábamos hablando de metodologías tradicionales y metodologías agile. Esto está muy bien lo que dijo el compañero. Ya estoy, Alonso, un segundo. Lo que dijo el compañero que para que ayude al equipo, pero básicamente tomen este concepto. Una historia de usuario es una explicación general e informal. Esto se hace en modo de escrito y es informal. No tiene que tener requerimientos técnicos de ningún tipo. Entonces, una historia de usuario es una explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software valor al cliente. Es tentador pensar que las historias de usuario son, en pocas palabras, requisitos del sistema de software, pero no lo son. Esto es que en muchas empresas prefieren usuarios que no tengan ningún tipo de conocimientos y en otras sí que tengan conocimientos. Eso depende de la empresa en particular. Pero esta historia es un relato, primero que está escrito simplemente, que no tiene requisitos técnicos, no está escrito desde la perspectiva de un usuario final. Exactamente. Y en base a eso ayuda a la gente de desarrollo a crear un software de mayor calidad y más amigable para el usuario final. ¿Se entendió esto? Exacto. Sería cómo hacer para ir a RappiPago y pagar, o sea, cómo pagar el servicio en RappiPago desde el punto de vista de un usuario final. Esa es la idea. Esa es la idea, Leonardo. Por ahí va la cosa. Sí, exactamente. Exactamente.
Un componente clave del desarrollo Agile es poner a las personas en primer lugar, justamente por eso. Y las historias de usuario ponen a los usuarios finales reales en el centro de la conversación. Las historias utilizan un lenguaje no técnico, lo que yo le decía, para ofrecer contexto al equipo de desarrollo y sus esfuerzos. Después de leer una historia de usuario, el equipo sabe por qué está compilando lo que está compilando y qué valor crea. En realidad, lo que dice compilando está generando el software, o está craneando, está escribiendo, como ustedes quieran decirlo. Las historias de usuarios son uno de los componentes centrales de un programa Agile. Ayudan a proporcionar un marco centrado en el usuario para el trabajo diario, lo que impulsa la colaboración y la creatividad y mejora del producto en general. Bien, este es el concepto principal de cuál es la diferencia entre un caso de uso y una historia de usuario. Primero sepan que uno es de metodología tradicional y otro es la metodología Agile. ¿Se entiende este concepto? Es fundamental, que es muy simple, pero me interesa que la gente que empezó nueva tenga este concepto claro, que uno es de metodología tradicional y otro de metodología Agile. ¿Se entiende esto? Sí, Exactamente, bien, son dos diferentes metodologías, exactamente. Una que es Agile, que es donde se pone a la persona ante todo, entonces se tiene este relato informal, escrito en lenguaje no técnico y contando cómo sería. No, eso es ver ejemplo. Ahora sí, Alonso, te escucho que estás desde hoy, perdóname. Vamos. Sí, entré un poquito tarde y traté de ponerme al día, mil disculpas. No, Eh, yo entendí que la metodología tradicional es hacer casos de pruebas, siguiendo las pautas, y lo de Agile es más referente a lo de experiencia de usuario. ¿Está bien o me equivoco? no, está perfecto, pero no entramos en caso de prueba. Es caso de uso, historias de usuario, no casos de prueba. Con el caso de uso vamos a hacer el caso de prueba, ¿sí? Ese es el concepto. Todavía no hicimos el caso de prueba. Con esto va a ser lo que nos va a permitir generar los casos de prueba, ¿sí? Esto es casos de uso e historias de usuario. ¿Sí? ¿Está el concepto? Después con esto hacemos los casos de prueba. Esos son los conceptos que tenemos que manejar. Casos de uso y casos de prueba. Todavía no llegamos a los casos de prueba. Estamos viendo que es un caso de uso y que es tradicional, Cintia. Lo que se usó siempre, sí. Para distinguirlo podemos poner una metodología tradicional, porque no es ni antigua ni moderna, no, es la metodología tradicional, la otra es metodología Agile. ¿Está bien? Bien. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué son las historias de usuario Agile? Una historia de usuario es la unidad de trabajo más pequeña en un marco Agile. Es un objetivo final, no una función, expresada de la perspectiva del usuario de software. Esto está muy bueno. Una historia de usuario es la unidad de trabajo más pequeña en un marco Agile. Es un objetivo final, no una función, expresado desde la perspectiva del usuario de software. Una historia de usuario es una explicación general e informal, hace mucho hincapié en esto, general e informal, de una función de software
escrita desde la perspectiva del usuario final o cliente. El propósito de una historia de usuario es articular cómo un elemento de trabajo entregará valor particular al cliente. Ten en cuenta que los clientes no tienen por qué ser usuarios finales externos en el sentido tradicional. También pueden ser clientes internos o colegas dentro de tu organización que dependen de tu equipo. Esto habla de quién lo puede probar, que no necesariamente también lo podemos probar con gente de la empresa, que no necesariamente tienen que ser usuarios finales ajenos. Esto es lo que yo le decía, depende la metodología de trabajo de la empresa en particular. Esta es la realidad. Las historias de usuario son unas pocas frases en un lenguaje sencillo que describen el resultado deseado. No entran en detalle ya que los requisitos se añaden más tarde una vez acordados por el equipo. ¿Se entiende este concepto? A ver. Bien, entonces, perfecto. Vamos a... Las historias encajan perfectamente en marcos Agile como Scrum y Kanban. En el Scrum, las historias de usuarios se añaden a los sprints y se queman a lo largo del sprint. Muy bien. A ver, ¿qué pasó? ¿Nadie? Bien, perfecto. Y se queman a lo largo del sprint. A ver, los equipos de Kanban introducen las historias de usuarios, su backlog y las ejecutan siguiendo su flujo de trabajo. Es este trabajo sobre las historias de usuario lo que ayuda a los equipos de Scrum a mejorar la estimación y planificación del sprint, lo que conduce a un pronóstico más preciso y a una mayor agilidad. Gracias a las historias, los equipos de Kanban aprenden a gestionar el trabajo. Bueno, esto depende de qué, si estamos en Kanban, pero entiendan que estemos en Kanban, estemos en Scrum, esto es que sirve para perfeccionar más los flujos de trabajo en Kanban y además surge también para ajustar el tiempo de el sprint en Scrum. A ver, quedó. Bueno, Alejo, que sea con todo el éxito del mundo. Vamos a pensar en Alejo y a mandarle nuestra mejor energía para la entrevista de trabajo. Éxitos, Alejo. En serio, lo que fuere. Tranquilo, con confianza. Bueno, Tamara, tranquila, con confianza y pensando, visualizar que va a estar todo bien. Esa es, son tips para la entrevista, calmarse, lo más calmo posible. Y éxitos, Tamara. No, de verdad, tranquila. Todo lo decimos cuando el que va a la entrevista o al que va a dar el final es el otro. Bien, ¿se entendió? ¿Alguien que me pueda definir un sprint? A ver, de acuerdo al hablado, no es examen, para nada, es una consulta. ¿Qué sería un sprint definido como tal? Un objetivo de trabajo con el equipo. Muy técnico, excelente definición, muy técnico, sí. Ahí me gustó más, sí, María, bien.
¿Y en qué tiempo sería? ¿Cómo sería? ¿En qué se mediría el tiempo? Porque esa es la particularidad del sprint. Sí, 2 semanas está bien, perfecto, 15 días. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ahora el resto, ¿entendió? El sprint es una planificación de metodologías Agile que normalmente ocupa 2 semanas, puede ser más, menos, depende de la empresa. Todos los sprints tienen la misma duración y se hace una planificación para ese periodo de tiempo. Exactamente. Exactamente. Marcos mandó una definición muy técnica y gracias Marco por la colaboración, muy bien, está muy bien eso, pero la realidad es que el resto lo entiende, los que empezaron nuevos, vamos entendiendo que es un marco donde se trabaja con una planificación en un periodo de tiempo, un periodo de tiempo corto, 2 semanas. Entonces, ahí, en ese periodo de tiempo, justamente vamos a trabajar para concretar ese sprint. Muy bien. Si es así, vamos, pero muy, muy bien. Bien. Gracias a las historias, los equipos de Kanban aprenden a gestionar su trabajo en curso y pueden perfeccionar más los flujos de trabajo. Las historias de usuarios son también los componentes básicos de los marcos Agile más grandes, como las epics y las iniciativas. Las epics son grandes elementos de trabajo divididos en conjuntos de historias y varias epics constituyen una iniciativa. Estas estructuras más grandes garantizan que el trabajo diario del equipo de desarrollo contribuya a los objetivos de la organización incorporada a las epics y a las iniciativas. Acá tenemos un gráfico. ¿Ven? Tenemos una épica y una épica está compuesta de historias de usuario. 1, 2 y además una historia puede tener subhistorias, pero una épica de grande, de épico, puede tener varias historias de usuario. Otra épica puede tener varias historias de usuario. Y después las épicas se agrupan en iniciativas. Por eso digo, lo más chico, las historias de usuario son también los componentes básicos de los marcos Agile más grandes, como las epics y las iniciativas. Las epics son grandes elementos de trabajo divididos en conjuntos de historias y varias épicas constituyen una iniciativa. Estas estructuras más grandes garantizan que el trabajo diario del equipo de desarrollo contribuya a los objetivos de la organización incorporada a las épicas y las iniciativas. ¿Se entendió esto? Nosotros tenemos... No, es que justamente se planifica así para completarlo. Por eso, Matías, tenés todas las mañanas una pequeña reunión de unos minutos donde se pide que si alguien tiene algún tipo de inconveniente, se está teniendo, está trabado con algo, son proyectos o son formas de trabajar muy colaborativas y muy participativas, Matías. Y normalmente se hacen estas planificaciones tan pequeñas, tan acotadas, para poder justamente entregarlas en tiempo y forma. Y no se admiten, otra de la realidad es que no se admiten una vez estando trabajando en el sprint, no se admiten modificaciones. Es muy, muy acotado y se hace justamente para entregarlo correctamente en tiempo y forma. Esa es la gran diferencia de trabajo entre una metodología y otra. La idea es que tenemos las historias de usuario
que varias historias de usuarios agrupadas constituyen una épica o epics, y el conjunto de épicas una iniciativa. Entonces vamos de lo menor a la mayor. Esto algunos dicen como las capas, o yo digo las catáfilas de la cebolla. Se van poniendo una encima de la otra hasta conformar todo el sistema. O sea, de lo más chico a lo mayor, a todo el sistema. Estas son formas de trabajo y metodologías de trabajo. Puede ser en Kanban, puede ser en Scrum. La idea es que el concepto y la filosofía de trabajo es lo que importa. Esas divisiones en pequeño tiempo, en historias de usuario, esas historias de usuario conforman una epic y esas epic conforman una iniciativa. Eso es lo importante en estos casos. ¿Se entendió? Historia de usuario, épica e iniciativa. Si no, lo volvemos a... Bien, si se entendió, perfecto, excelente. Bien, está bien. Les creo. Bien, entonces tenemos las épicas, primero las historias de usuario, después las épicas y las iniciativas. ¿Por qué crear historias de usuario? Justamente para los equipos de desarrollo nuevos en la metodología Agile, las historias de usuario a veces parecen un paso más. ¿Por qué no dividir el gran proyecto, el EPIC, esto que está acá, el EPIC, en una serie de pasos y seguir adelante? Pero las historias dan al equipo un contexto importante y se asocian a las tareas con el valor que éstas aportan. Las historias de usuario tienen varios beneficios clave. Muy bien. Perfecto. Las historias centran la atención en el usuario. Una lista de tareas pendientes mantiene al equipo centrado en las tareas que deben completarse, pero un conjunto de historias lo mantiene centrado en solucionar problemas para usuarios reales. Fíjense, esto sería la diferencia con las metodologías tradicionales. Las historias centran la atención en el usuario. Una lista de tareas pendientes mantiene al equipo centrado en tareas que deben completarse, pero un conjunto de historias lo mantiene centrado en solucionar problemas para usuarios reales. Bien, ¿este concepto se entiende o es un poco confuso? A ver, si tiene alguien el micrófono y me lo explica, o me explica lo que entendió y lo charlamos, porque estos conceptos son fundamentales para entender nuestro trabajo de tester. Por eso vamos tranquilos para aquellos que recién empiezan y vamos asimilando estos conceptos que los vamos a seguir viendo en la práctica, obviamente, pero que son sumamente importantes en lo conceptual, en tener idea el por qué. Nadie con un micrófono. Perdón, estoy un... ¿Se escucha? Ahora sí. Ok, perdón que tengo la voz un poco tomada. No, está bien, perfecto, no hay ningún problema. Yo por lo que entiendo, no sé si apuntaba ahí la pregunta, el EPIC sería como el marco de lo que es el proyecto que se quiere lograr, y las historias sería, en vez de dividir en tareas, darle como un contexto un poco más a la tarea, como para entender qué es lo que se quiere lograr con esa tarea y sumar a que se logre el proyecto original del EPIC. Perfecto, sí, excelente, pero a lo que yo apuntaba es que vos lo dijiste también en la definición. Cuando trabajamos con historias de usuario, es como que estamos solucionando lo que el usuario quiere. Cuando estamos con metodologías tradicionales, estamos cumpliendo con las tareas.
esa es, pero también lo dijiste, por eso te felicité, que está perfecto. Una cuestión es, podemos pensar que cuando estamos haciendo una historia de usuario, estamos solucionando o colaborando con lo que el cliente nos pidió. ¿Se entiende? La diferencia es muy sutil, es muy, 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 muy finita la apreciación, pero ese es el concepto. ¿Por qué? Porque las historias de usuarios las hacen los usuarios finales. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos trabajando sobre eso, es como que le estamos brindando una solución o generando el software de manera tal que sea lo que el usuario volcó en la historia de usuario. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Perfecto. Me interesa el concepto de la gente que es nueva, si se va entendiendo. Entonces, justamente, las historias se centran en la atención en el usuario. Esto es lo que yo quería hacer hincapié. Una lista de tareas pendientes mantiene al equipo centrado en tareas que deben completarse, pero un conjunto de historias lo mantiene centrado en solucionar problemas para usuarios reales. Las historias permiten la colaboración. Las historias permiten la colaboración. Con el objetivo definido, el equipo puede colaborar para decidir cómo ofrecer un mejor servicio al usuario y cumplir con dicho objetivo. Bien, las historias permiten la colaboración. Esto es importantísimo también. Con el objetivo definido, el equipo puede colaborar para decidir cómo ofrecer un mejor servicio al usuario y cumplir con dicho objetivo. Esto es lo que yo le estaba diciendo recién cuando estábamos analizando, gracias a la compañera, gracias a Cintia que nos expresó y estaba perfecto. Las historias impulsan soluciones creativas, las historias fomentan que el equipo piense en forma crítica y creativa sobre cómo lograr un mejor objetivo. Recuerden que todo esto que estamos viendo acá es porque con las metodologías Agile, como bien decía la definición, ponemos a las personas por delante. Eso es importante. Después, las historias, las historias motivan. Con cada historia, el equipo de desarrollo disfruta de un pequeño reto y una pequeña victoria, lo que aumenta la motivación. Bien, esto sería los conceptos básicos de por qué trabajar o por qué crear historias de usuarios. Porque centra la atención en el usuario, permiten la colaboración, las historias impulsan soluciones creativas y motivan. Recuerden que yo siempre le digo que esta metodología de trabajo es colaborativa y participativa, ¿sí? Después, trabajar con historias de usuario. Una vez que se ha escrito una historia, es hora de integrarla en tu flujo de trabajo. Por lo general, una historia la escribe el propietario del producto, el gestor de producto o el gestor de programa y la envían para su revisión. Durante una reunión de planificación de sprint o iteración, también se llama iteraciones, entonces durante una reunión de planificación de sprint o iteración, el equipo decide qué historias afrontará en ese sprint. Muy bien. Durante una reunión de planificación de sprint o iteración, el equipo decide qué historia afrontará en ese sprint. Los equipos discuten los requisitos y la funcionalidad que requiere cada historia de usuario.
Esta es una oportunidad para ponerse técnico y creativo en la implementación de la historia por parte del equipo. Una vez acordados estos requisitos, se añaden a la historia. A ver, vamos a ver cómo vamos siguiendo esto. ¿Por qué alguno de ustedes me puede decir por qué ponerse técnico? Pónganle también y creativo. ¿Por qué para ponerse técnico? A ver, si te escucho. Sería como para que no se vaya tanto de tema, ya que estamos tomando mucho las experiencias de usuario y no tanto lo técnico, entonces hay que ponerse un poquito técnico como para corregir. Pero excelente, Alonso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va, ahí va. Muy bien, felicitaciones. Estas son las cuestiones que a mí me gustan, que sea así, muy simple y muy claro y muy concreto. Es así. No, a ver, Laura, un poco basado, ¿por qué dice ponerse técnico? Porque las historias venían a ser relatos informales. Exacto, mirá qué buena definición. Escribió Dana. Muy bien, Dana. Justamente. No, ya está, esa es la parte más chica, pero Julián, el concepto es este. La historia de usuario es un relato informal, desde el punto de vista del usuario final o alguien que haga las veces de usuario final, porque no siempre es un usuario. Esto ya lo hablamos de acuerdo a la empresa, de acuerdo a cómo estemos trabajando. Pero la idea es como es un relato y no necesita requisitos técnicos en absoluto. Los requisitos técnicos se los tendríamos que dar nosotros a partir de cuando tomamos, en caso, esa historia de usuario y vamos a hacer el sprint. ¿Se entiende, Julián? Bien, excelente. Muy bien, Alonso, ¿eh? Bien, bien, Dana. El concepto es ese. La idea es que nosotros, como estamos trabajando o partiendo de algo muy informal, de un relato, si quieren, de un relato informal, lo que deberíamos hacer es básicamente ponernos un poco más técnicos, tomar lo que vimos ahí en esa historia y ser más técnicos, pero siempre respetando o, dicho de otra manera, llevando a la técnica lo que nos está pidiendo o lo que está solicitando el usuario a través de esa historia. Bien, si alguien tiene una duda, por favor, me lo pregunta. No hay ningún inconveniente, lo volvemos a explicar. Mil disculpas a aquellos que ya tienen claro qué es esto, le pido disculpas, por favor. Pero la idea es que la gente que empezó nueva entienda este concepto porque es la definición de una filosofía de trabajo. Y tal vez hoy en día, si le toca algún tipo de entrevista como la que va a tener Tamara, la idea es que le consulten sobre metodologías Agile. Entonces uno puede explayarse, decir que sí, que podemos tomar la historia de usuario y la podemos traducir con un lenguaje más técnico o lo solicitado en una historia de usuario, la podemos trabajar y hacer de una forma más técnica para evitar la simpleza y los términos más simples que conlleva esta historia. Recuerden que los casos de prueba sí tienen que ser técnicos. Esa es otra gran diferencia también, pero ya la vamos a ver. Muy bien.
Si se entendió esto, vamos de maravilla. Si no, lo preguntan, por favor, lo preguntan. No se queden con dudas sobre estos conceptos. Es importante que todo concepto sea aclarado y sea entendido. Bien, otro paso común en esta reunión es calificar las historias en función de su complejidad o tiempo hasta su finalización. Acá sí tiene que ver lo que dijo justamente en esta pregunta Julián. Sí, acá sí. Nos vamos a calificar, o sea, vamos a ver cuánto tiempo o cómo calificamos cada una de esas historias en cuanto a la complejidad o tiempo para su finalización. Los equipos usan las tallas de las camisetas, la secuencia Fibonacci o el planning poker. Tengo algo de esto, pero después si quieren, aquellos que les interesa, se lo subo a... Es muy técnico. Si quieren, yo se lo subo al Drive y no hay ningún problema. No es ahora para hablar de esto porque es más complejo. Es para... Nosotros ahora estamos entendiendo, queriendo entender qué es qué es una historia de usuario y cómo se utiliza y todo lo demás. Después, cómo la dimensionamos, hay, a ver, independientemente de estas técnicas, entiendan ustedes, queridos alumnos, que exactamente, Diego, exactamente. Lo que, bien, tomen el concepto de lo que dijo Diego. Independientemente del nombre que le demos, hay formas de evaluar, hay formas de verlo, hay formas de armarlo. Esto, empresa adentro, lo van a capacitar en la metodología que ellos utilicen para evaluar. Esta es la realidad. Nosotros lo que tenemos que saber es este concepto, que tenemos la historia de usuario, pero además tenemos forma de evaluarlo en cuanto a su tiempo y complejidad. ¿Está bien este concepto, tiempo y complejidad? Y que hay formas, hay cálculos, tenemos forma. Recuerden siempre el concepto que lo que se puede calcular se puede mejorar. Siempre partamos de ahí. Bien, muy bien, perfecto. Ya lo anoté para buscar el apunte y subirlo al Drive. Perfecto. Esto no hace falta que lo veamos ahora, simplemente son metodologías para hacer las estimaciones adecuadas. Una historia debe ser de un tamaño que pueda completarse en un sprint. Hablamos de sprint, hablamos de 2 semanas. Esto es para que ustedes sepan más o menos en cuánto tiempo vamos a realizar esta actividad. Por lo tanto, cuando el equipo establezca las especificaciones de cada historia, se deben asegurar de dividir las historias que superen ese horizonte de finalización. Muy bien, este es el concepto. ¿Todo eso para qué nos sirve? Sí, Dana, te escucho. Disculpa. Disculpe, profe, no tiene que ver específicamente con lo que estaban hablando ahora, pero me agarró la duda de si vamos a seguir trabajando con el trabajo práctico y para cuándo es la entrega al final, porque veo que ya estamos cerca de la hora y... No, sí. No hay problema. Estoy hablando con la gente de Mood, los administradores, para que me abran la carpeta donde ustedes van a subir el trabajo práctico. No hay ningún problema. Vamos a hacer una cosa, Dana, y muchas gracias por tu comentario, te lo agradezco. Martes, bien, jueves, antes de empezar la clase, ¿sí? Estamos jueves, antes de empezar la clase, vemos este tema, les falta, vemos, repasamos, analizamos y vemos por dónde están, qué dudas tienen y lo vamos manejando, ¿puede ser? La idea es que ustedes vayan trabajando y lo vayan armando.
Si quieren, en el Drive ponen su trabajo y después solo tienen que pasar esa URL del Drive a el aula virtual. La idea del aula virtual es que quede reflejado su trabajo y que pueda ser visto por la gente de la subsecretaría, cómo están trabajando, qué volumen de trabajo tienen. ¿Se entiende, Dana, eso? Sí, entonces este jueves más o menos que, no sé, 9:30 o algo así, o estamos antes de la clase No, y vemos no, eso. no, a las 10 cuando, Ah, cuando comience la clase normalmente vemos eso, ustedes lo charlan, listo. ustedes, la tarea de ustedes es charlarlo y después me dicen y si están de acuerdo iniciamos un repaso, empezamos la clase con ese repaso. Ningún problema de mi parte, Dana. Bueno, muchas gracias. No, no, es que, a ver, esto es colaborativo y participativo, es una metodología Agile. Y si tienen dudas, no se pueden quedar con dudas, las tenemos que entre todos solucionar. Sí, Cintia, te escucho. Profesor, perdón, respecto al tema del trabajo, en principio lo que habíamos hecho era como ver las cosas a detectar, las preguntas a realizar, pero Sí, por otro lado, en lo que es la plataforma, los objetivos y lo que había que hacer, las consignas, digamos, eran otras. ¿Qué hacemos? ¿Eso lo ignoramos? no, ¿O no, lo que yo les había que di, elaborar, corregir el documento, elaborar uno nuevo? no, 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 lo que yo les dije, Cintia. Yo voy a subir, cuando tenga la carpeta, voy a subir las premisas del trabajo práctico, no hay ningún problema. Que es las que yo le dije, no es otra cosa. Ok, no es Es que hay que hacer uno nuevo ni nada. no, absolutamente. No, 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 no. En absoluto. Listo. En absoluto. Gracias. Sí, no hay problema. Lo vemos así. Gracias, Dana. Y estas cuestiones les pido que sí, que todo el tiempo las planteen porque nos ayudan a llevar el curso adelante. Y está muy bueno. Yo en ese aspecto, y es más, si hay que verlo fuera del horario de clase también, no tengo ningún problema, pero la idea es que el jueves arranquemos esto y lo charlemos, ningún problema, al contrario, está muy bien. Así que quedamos así, el jueves empezamos la clase, decimos, bueno, perfecto, vemos las dudas, vemos el trabajo, las consignas van a ser las que se hablaron eh, en la clase y no otras. Esa es la realidad. Bien. Bien. Acá hablamos de sprint, por lo tanto, cuando el equipo establezca las especificaciones de cada historia, se debe asegurar de dividir justamente las historias que superen ese horizonte de finalización. ¿Cómo escribir una historia de usuario? Piense en lo siguiente cuando escriba historias de usuario. Definición de listo. La historia suele estar lista cuando el usuario puede completar la tarea descrita, pero debes asegurarte de definir lo que representa completarla. Muy bien. Describe tareas o subtareas, decide qué pasos específicos deben completarse y quién es el responsable en cada uno de ellos. Perfiles de usuario, para quién, si hay varios usuarios finales, considere crear varias historias. Recuerden que nos tenemos que ir al principio de la clase de hoy donde hablábamos de los múltiples caminos posibles. Pasos y justamente cuando vimos el ejemplo, un perfil de usuario era el administrador y otro era el usuario final. Justamente hace referencia a esto. Perfiles de usuario, para quién, si hay varios usuarios finales, considerar crear varias historias. Pasos ordenados, escribe una historia para cada paso en un proceso más grande. Justamente por eso tenemos la ventaja de acá,
de esta metodología que podemos agrupar los distintos pasos, las distintas historias en épicas. Entonces ahí no tenemos problema. Escuchar el feedback, habla con los usuarios y capta sus problemas o necesidades en lo que dicen. No es necesario tener que estar activando las historias cuando puedes obtenerla de tus clientes. Justamente, esto es la escucha del feedback, es importantísimo. Tiempo. El tiempo es un tema delicado. Muchos equipos de desarrollo evitan hablar sobre el tiempo y en su lugar confían en sus marcos de trabajo de estimación. Justamente esto que hablábamos recién, marcos de trabajo de estimación. ¿Cuánto tiempo le asignamos? Dado que las historias deberían completarse en un sprint, aquellas que puedan necesitar semanas o meses deberían dividirse en historias más pequeñas o considerarse un epic independiente. Fíjense lo que yo les acababa de decir, que cuando nosotros tenemos las historias de usuario que superan el tiempo de un sprint, podemos realizar con ellas varios sprints y a partir de ahí generar una nueva épica. Esa es la idea. Profesor, sería como que dividieran el objetivo general en objetivos más puntuales para lograr el general. Exactamente. En cuanto a que lo tenés que hacer en un sprint, que es una unidad de tiempo de 2 semanas, adecuar cada uno de ellos y, si es necesario, dividirla, hacer varias historias de usuario y con esa un sprint. Sí, el concepto es perfecto lo que dijiste, Leticia. Lo dividís para trabajarlo en 2 semanas y entregarlo en 2 semanas, obviamente. Sí, claro. Bien, perfecto. Una vez que las historias de usuario estén definidas de forma clara, debes asegurarte de que todo el equipo pueda verlas. Sí, seguro. Es importantísimo. Bien, plantilla, ejemplo. Bueno, las historias de usuario suelen expresarse como una frase simple con la siguiente estructura: cómo, el perfil, quiero y para qué. Entonces, cómo, perfil, quiero y para. Esto es una forma de expresarse, ¿no? Cómo, el perfil, quiero, para. A ver, cómo, perfil, ¿para quién desarrollamos esto? No solo buscamos un puesto, buscamos el perfil de la persona. Nuestro equipo debería comprender quién es Max. Con suerte hemos entrevistado a muchos Max. Comprenderemos cómo trabaja esta persona, cómo piensa y cómo se siente. Sentimos empatía por Max. Esto es el perfil. Cómo el perfil. Cómo piensa, cómo actúa. Es importante esto de lo que dice acá. Con suerte hemos entrevistado a muchos Max. Comprendemos cómo trabaja esa persona, cómo piensa y cómo se siente. Quiere, justamente, aquí describimos su intención, no las funciones que usan, qué es lo que está intentando lograr realmente. Esta descripción debe realizarse con independencia de las implementaciones. Si describes algún elemento de U y no el objetivo del usuario, estás cometiendo un error. Esto es no de diseño. Esto de EU, lo digo así para no caer en pronunciaciones. La idea es que nosotros tenemos que tener en cuenta el objetivo del usuario y no de el diseño. Esto que quede claro. Aquí describimos su intención, no las funciones que se usan. ¿Qué es lo que está intentando lograr realmente? Esta descripción debe realizarse con independencia de las implementaciones. Si describes algún elemento de EU, no. Tiene que ser
el objetivo del usuario. Eso que quede muy claro. Para cómo encaja su deseo inmediato de hacer algo en la perspectiva general. ¿Cuál es el beneficio general que se intenta lograr? ¿Cuál es el problema que debe resolverse? Todo esto es la parte, acá, Alonso, era la parte que nos tenemos que poner un poco técnicos para poder averiguar esto y cómo lo solucionamos. Por ejemplo, las historias de usuario pueden tener este aspecto. Como Max, quiero invitar a mis amigos para que podamos disfrutar de este servicio juntos. Como Sasha, quiero organizar mi trabajo para poder sentir que tengo un mayor control. Como gestor, quiero poder comprender el progreso de mis compañeros para poder informar sobre nuestros éxitos y fallos. Esta estructura no es obligatoria, pero resulta de ayuda para establecer una definición de hecho. Cuando ese perfil puede alcanzar su valor deseado, la historia está completa. Recomendamos a nuestros equipos definir su propia estructura y que no se desvíen de ella. Bien, entonces, este tipo de cuestión ven ustedes que nosotros tenemos un relato que es muy simple y que no tiene características técnicas. Como Max, quiero invitar a mis amigos para que podamos disfrutar de este servicio juntos. Como Sacha, quiero organizar mi trabajo para poder sentir que tengo un mayor control. Como gestor, quiero poder comprender el progreso de mis compañeros para poder informar sobre nuestros éxitos y fallos. Esta estructura no es obligatoria, pero resulta de ayuda para establecer una definición de hecho. Cuando ese perfil puede alcanzar su valor deseado, la historia está completa. Perfecto. Bien, y después dice, las historias de usuario reescriben el porqué y el qué hay detrás del trabajo diario de los miembros del equipo de desarrollo. A menudo, las historias de usuario se expresan de la siguiente manera: perfil, necesidad, propósito. Esto vendría a ser otra perspectiva de cómo perfil quiero para. Vendría a ser de cómo perfil quiero para. Nosotros acá tenemos otra manera: perfil más necesidad más propósito. Entender su papel como fuente de verdad para lo que el equipo está entregando, pero también el por qué es clave para un proceso sin problemas, sin inconvenientes. Empieza por evaluar el siguiente gran proyecto o el más apremiante, por ejemplo, un EPIC. Divídelo en historias de usuarios más pequeñas y trabaja con el equipo de desarrollo para mejorarlo. Una vez que tus historias están fuera donde todo el equipo pueda verla, ya tiene todo listo para empezar a trabajar. Fíjense, ¿de quién es esto? Leen la Universidad Atlassian. ¿A alguien le suena? No, Diego, después si querés te lo contesto. Sí, lo de Gherkin es una manera, sí. Pero sí, Lucas. Bueno, como dijo Nahuel, Atlassian no es la empresa. Exactamente. La Universidad Atlassian. Son los creadores de Jira, Trello. Sí, exactamente. Muy bien. Una comisión muy culta. Exactamente. No, yo lo que estoy traduciendo es toda la parte de Jira, los distintos productos, exactamente. Los distintos productos en particular Jira, porque Jira tiene cantidad de cosas, no es una sola. Sí, exactamente. Esta es la Universidad Atlassian. Que, fíjense que, bueno, esto después se lo subo al Drive, creo que es la forma que encontré después de ver y leer un montón, más clara, más concisa
de poder explicar qué es una historia de usuario, pero de forma entendible, que sea muy entendible y que además sirva para aquellos que empiezan de base para entender las metodologías Agile. Entonces, como me había dicho recién, ¿cómo es la forma? Tenemos una gran historia, que es una épica, y la vamos dividiendo en distintas historias de usuario. Cuando las dividimos en historias de usuario, el paso siguiente y muy importante es que esto esté al alcance de todo el equipo, que todo el equipo lo pueda ver. Cuando todo el equipo lo pueda ver, comenzamos a trabajar con ellas. Y ahí sí empiezan a contar los... A ver, Diego, un segundo, por favor. Muy bien. Esto es por lejos la comisión que más me hace trabajar, ¿eh? Por lejos. A ver, Gherkin. No, con N. Bien, acá tenés. Mira, voy a subir, voy a subir al grupo esto de, a ver si está, dame un segundo a ver si lo tengo que traducir o no. A ver. Cómo documentar diseños con comportamiento impulsado por historias de usuario. Bien, perfecto. Acá tenés la Gherkin. No, a una manera es una forma de hacer las cosas. No, perdón, Diego, al contrario, te lo subo al Drive. ¿Cuál es el problema? Si lo tengo y a vos te interesa, de Gherkin esto se hace con la metodología Gherkin. No, estamos hablando, Jori, de un concepto, y no me molesta en absoluto, al contrario, Diego, si vos me preguntás si yo lo tengo, te lo subo y no hay ningún problema. De hecho, esto lo tengo y está muy resumido, son 4 páginas, pero vamos a explicar a Jori que son maneras de trabajar. Formato Gherkin, como se le suele llamar, es utilizado, sí. Entonces, la idea es que como ahora nosotros estamos viendo historias de usuario y Diego preguntó esto, yo lo subo al Drive y el que lo quiera ver, lo ve, no hay ningún problema. Pero la idea es que estamos trabajando desde un concepto mucho más abarcativo. Estamos viendo la parte de el concepto de historias de usuario, que varias historias de usuario forman una EPIC, varias EPIC una iniciativa. Y recién estábamos nombrando que la idea es tomar una EPIC, dividirla en las historias de usuario, dar a conocer la historia de usuario para que la vea todo el equipo y a partir de ahí comenzar el trabajo. Por eso, Jori, esto es una pregunta de Diego por una cuestión personal y como yo tengo esos apuntes, como hice esos apuntes, se lo puedo subir a todos al Drive y tenerlos. No va más allá de eso y la clase de hoy fue puntualmente que entiendan la historia de usuario. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con el caso de uso, nos quedamos con una de las partes. Y como entiendo que como pueden trabajar con casos de uso, puede ser que le toque una empresa que trabaja con metodologías Agile y si no vemos esto que vimos en esta clase, nos quedamos afuera de la entrevista. Esa es la realidad.
porque no nos van a tomar en una empresa Agile si no sabemos qué es una historia de usuario, qué es una épica y qué es una iniciativa. Ahora lo sabemos, así que vamos bien, vamos muy bien. Todo el mundo pasó el presente. Está abierto, está habilitado. Sí, te escucho, Alonso. Es una pregunta muy chiquitita, muy media boluda, creo yo. No. ¿Qué era un EPI? Muy bien. Cuando vos tenés las diversas historias de usuario, las juntás y... No pasa nada, Jori. Vos tenés las diversas historias de usuario. Las diversas historias de usuario conforman un epic. Las diversas epics conforman una iniciativa. Acá está, tenés una historia, otra historia, cada historia puede tener una subhistoria, conforman un epic, una épica. Acá, después, tenés otra épica por otro lado, otra épica. Entonces, esta tiene una historia de usuario, 2, 3 historias con sus subhistorias. Las épicas, se juntan las épicas y se forma una iniciativa. Ese es el concepto de las metodologías Agile. Ahora sí me quedó más claro, listo. Perfecto. Gracias. Bueno, nos vemos el jueves y sí voy a subir al Drive, por supuesto. La idea es que el jueves me voy a acordar de Dana y vamos a comenzar con esto, a ver si necesitan un repaso y qué vemos de el documento de análisis de requerimientos y luego continuamos. Gracias por la participación. Sí, Dana. Sí, profe, disculpe. El jueves yo tal vez llegue un toquecito tarde encima porque tengo un turno médico a la mañana. Es más temprano y es cerquita, pero a veces se atrasan y puede ser que llegue un poco tarde. Pero bueno, pido a mis compañeros lo que se me No convenga. hay problema. No hay ningún problema, Dana. Bueno.